Déjeme contarle a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues usted lo sabe bien, tiene COVID-19. Insisto, esperamos que se recupere muy pronto. Pero se abre un debate en torno a la salud del presidente. ¿Podríamos o deberíamos conocer, como conocimos de Olga Sánchez Cordero, su prueba de COVID? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí es un documento importante, es un documento válido, periodístico, de interés público. López-Gatell, hablando de López-Gatell, ha dicho una y otra vez que, y esto da mucha risa, que el asunto de la salud es privadísimo, personalísimo. Sí, es una postura, pero la risa, y ofrezco una disculpa si alguien se siente ofendido, es porque se supone que es el gobierno de mayor transparencia, o eso dicen en el discurso, pero es la transparencia cuando les conviene. Debería de ser público el estado de salud del presidente, no solo por lo que diga López-Gatell, sino por tener acceso, por ejemplo, a un estado clínico. ¿Hay límites? ¿No hay límites? ¿Qué es lo que dice la ley? Por eso le aprecio mucho a Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, que me tome la llamada. Blanca Lilia, mil gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarte, Luis. Pues efectivamente es un tema que hoy nos obliga a todos a hacer un análisis, una reflexión y naturalmente colaborar en este debate público que sin lugar a dudas nos lleva al interés que existe entre la población en general sobre el estado de salud de nuestros gobernantes. La pregunta expresa que haces, Luis, te la voy a contestar como está establecido. Y la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados, es decir, en el sector público, ubica el estado de salud presente o futuro de cualquier persona, es decir, no distingue si es un servidor público o si es un particular, como un dato personal sensible. Ahora, quiero decirte que a la fecha los datos de salud de un servidor público se han mantenido como información confidencial y efectivamente solo pueden darse a conocer previa autorización de su titular. Bien lo decías, ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio un ejemplo, es una buena práctica de publicitar la prueba de COVID, porque ella pues mostró el resultado y eso fue una determinación que ella adoptó. Pero ¿qué ha pasado aquí en el INAI? Y creo que es importante visualizar conforme a la ley cómo ha resuelto el INAI cuando hay recursos que no han sido atendidos, digamos, como espera el solicitante. En ese sentido, permíteme explicarte, Luis, que en el INAI, en primer lugar, se analizan las particularidades de cada caso y en general se ha considerado que la información sobre el estado de salud de las personas, más allá del cargo que ocupen, tiene el carácter de datos personales sensibles y en consecuencia es confidencial, porque así está en la ley, no porque el INAI actúe en una o en otra forma. Sin embargo, el 30 de septiembre del año pasado, el Instituto resolvió por mayoría, incluso el recurso de revisión, te doy el número por si alguien lo quiere checar en la Plataforma Nacional de Transparencia, esta ya es información pública, es el RRA 08205, diagonal 2020, donde se ordenó la búsqueda exhaustiva del documento donde obre el resultado de la prueba COVID-19 que se realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en caso de que fuera localizada se proporcionará al particular. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el propio presidente de la República hizo del conocimiento de la ciudadanía en su conferencia de prensa, que por cierto fue el 7 de julio de 2020, que el resultado de la prueba fue negativo. En este caso, la mayoría de las y los comisionados consideramos que había una excepción en la confidencialidad que consistía en que esa información ya obraba en fuentes de acceso público. Después de eso, Luis, hubo uno más, el del 28 de octubre de 2020, que también se votó por mayoría en el mismo sentido. Lo que quiero decirte es que hoy en día, y ya se ha mencionado por distintos actores, incluso el ministro en retiro, José Ramón Costillo, ayer mismo refería
que la Suprema Corte de Justicia ha referido que las personas servidoras públicas tenemos un menor umbral de protección de nuestra vida privada y datos personales. Claro. Por lo que en todo caso, pues el análisis de este tipo de asuntos debe de considerar los elementos de interés público que se pueden presentar, tratándose de solicitudes relacionadas con el estado de salud. O sea, en el tema particular, la prueba de COVID sí debería de hacerse pública si el presidente la tiene. O sea, en este asunto lo que pasa es que, pues sí, o sea, la ley a final de cuentas pues es clara en el sentido de que es un asunto confidencial, pero pues ahí están las votaciones y las resoluciones del Consejo del INAI. O sea, sí, ellos pueden decir que no existe. Mira, aquí recuerda, como Ajá. te mencioné, que en cada recurso de revisión que llega aquí al INAI, o sea, cualquier persona puede preguntar. No le preguntan al INAI, le preguntan a la dependencia, a la instancia. Si no les contestan, el caso lo pueden presentar aquí en el instituto y resolveremos de acuerdo a las particularidades de cada caso. Yo no puedo asumir, Luis, por un nivel naturalmente de responsabilidad, ningún criterio, simplemente hago referencia a los dos casos, a los dos precedentes que ya te mencioné que fueron del año pasado, donde el INAI ordenó la búsqueda exhaustiva de ese documento. ¿Y ya hay resolución de esa búsqueda? Mira, en este caso, en una de las respuestas en el cumplimiento se advirtió que no existía ese documento. No obstante, bueno, pues creo que una buena práctica es la que ayer realizó la Secretaría de Gobernación de que no mediara solicitud de información, simplemente ella salió y mostró, digamos, la prueba de laboratorio donde aparecía que era negativo. Sí, de motu propio. O sea, aquí el tema es que, bueno, pues no existe. O sea, lo que han dicho es que no existe y el INAI, bueno, pues amplió el recurso, ordenó la búsqueda exhaustiva. Supongo que la Presidencia de la República, ¿no? Fue la orden. Mira, estos dos casos, en efecto, fueron a la Presidencia de la República, pero creo que ahorita, pues es una gran oportunidad de que nuevamente se ejerce el derecho a saber de las personas y creo que también el INAI, pues estará reflexionando en los siguientes días estos criterios. Yo también te quiero decir que en el pasado yo no era comisionada. También ha resuelto el instituto determinar cerrar los expedientes médicos de los presidentes de la República con base justamente a la ley. O sea, la ley no distingue si eres un funcionario o si eres cualquier persona. Ese ha sido un criterio que en el pasado, digamos, se resolvió y creemos que en este momento siempre es importante y siempre es oportuno que entremos a un debate público y que veamos, bueno, en primer lugar, tenemos que basarnos nosotros en lo que esté establecido en la ley. Y ahí, bueno, yo no quisiera ahorita llenar a todo tu auditorio de todo lo que dice, pero podrían revisar No, porque la de hecho es poco Protección de empático. Datos. Uno de los problemas que se tienen en los lenguajes políticos o académicos o institucionales es que son realmente muy poco empáticos con la mayor parte de la población. Y de ahí que yo quisiera preguntarte, Blanca Lilia Ibarra, ¿qué opinión te merece como presidenta del INAI? No necesariamente en un apego al tema legal, entiendo que esa es tu obligación y entiendo muchas cosas, pero no necesariamente ahí, sino de una manera más empática, de una manera en donde podamos entrar a ese debate. ¿Qué opinión te merece el asunto de un estado clínico en un momento de una pandemia como la que vivimos? Yo pondría aquí el ejemplo, lo hemos puesto sistemáticamente, de Juan Manuel Juan Manuel Santos, en Colombia, 2012, dice que puede tener cáncer de próstata y hace público su expediente. Ahora, él lo hace de motu propio. ¿Tendría que ser legal? ¿Tendría que ser obligado? ¿Tú qué piensas desde esa perspectiva? Sí nos como obliga a presidente hacer un análisis y a generar un debate público sobre el tema. Efectivamente, hay un interés de la gente de saber qué pasa con el estado de salud de las y los mandatarios, también a nivel local, no solamente me refiero al presidente de la República, claro, gobernadores, secretarios de Estado, queremos saber que estén en condiciones óptimas. Y creo que en ese sentido hay un interés público sobre esto que refieres en cuanto a esa enfermedad, y en ese sentido, pues nosotros lo que debemos hacer, y yo no puedo comprometer justamente la postura de todo mi pleno, ahorita por ser presidenta, tendríamos que analizar caso por caso. Sí hay un interés público, a veces también
pues en este tipo de casos, Luis, tú lo sabes, hay mucho morbo, lamentablemente también. Es un tema muy sensible para todos y para todas. Y muchos funcionarios también de este gabinete han hecho público que han salido positivos o negativos, lo cual pues nos da a todos certeza de que son de carne y hueso, naturalmente, muchos de nosotros. Sí, pero es que va mucho más allá, y yo lo entiendo desde tu perspectiva institucional, y te agradezco mucho que me tomes la llamada, pero también va mucho más allá. El debate no va solo por ahí, supongo. O sea, ayer en la mañanera empezó a filtrarse que el presidente podía estar hospitalizado, empezó a filtrarse en la tarde que podía estar intubado, y era una cantidad de coros, probablemente de fake news. Hubo quien se atrevió a decirlo en una estación de radio, incluso. Al final, Presidencia desmiente por ahí de las 6, 7 de la noche que el presidente estaba intubado, o sea, o que estaba hospitalizado, ¿no? El primer día de la conferencia con Olga Sánchez Cordero, el lunes, pues no sabía ni siquiera en dónde está el presidente, si estaba ahí en Palacio o que si estaba en un hospital. Entonces es como que la duda, el debate, y entiendo que no puedes hablar más allá de la cuenta, pero es muy interesante, ya lo estaremos platicando con distintas personas, ver hasta dónde deberíamos de conocer o no conocer el tema clínico de un mandatario, de un gobernador o de un secretario de Estado, ¿no? Totalmente, sin duda, con el cuidado, pues es importante que se informe a la población con periodicidad del estado de salud que guarda el presidente de la República. Totalmente. Es un tema de interés público, sin embargo, pues nosotros sí tenemos que cuidar y respetar cuando llegan los recursos de inconformidad, para que pues utilicemos con un criterio amplio justamente la resolución que se dé a cada caso. En ese sentido, pues estaremos en la mejor disposición de abrir esto a un debate público. De hecho, las y los comisionados desde el día de ayer hemos tenido ya distintos encuentros para platicar qué es lo que ha pasado, donde efectivamente expedientes médicos, en razón de basarnos en la ley, fueron cerrados. Ha habido en este caso, pues precedentes tanto del propio IFAI como del INAI, en los que se ha abordado el tema de la publicidad o no de los expedientes clínicos, tanto de expresidentes y del actual presidente. Y bueno, pues hay un criterio mayoritario única y exclusivamente en los dos que te acabo de mencionar del año pasado y que fueron sobre la prueba COVID. No obstante, en otros casos, basados en lo que ha estado establecido en la ley, se ha determinado que no hay elementos para considerar una excepción a la confidencialidad del tipo de expedientes. Pero bueno, abramos el debate, Luis. Creo que hoy vivimos un momento muy importante para hablar si deben o no ser públicos los expedientes médicos y el estado de salud de nuestros gobernantes. Mil gracias, Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI. Muy buenos días. Gracias. Gracias a ti, Luis. Muy buenos días.